La Guerra de Corea comenzó el 25 de junio de 1950, cuando unos 75.000 soldados del Ejército Popular de Corea del Norte cruzaron el paralelo 38. Las Naciones Unidas, con Estados Unidos como participante principal, se unieron a la guerra del lado de los surcoreanos y la República Popular de China acudió en ayuda de Corea del Norte. Después de que se habían sufrido más de 1 millón de bajas en combate en ambos lados, la lucha terminó en julio de 1953, con Corea todavía dividida en 2 estados hostiles, y desde entonces se ha aceptado la línea del frente como la frontera de facto entre Corea del Norte y Corea del Sur. El 10 de agosto de 1945, después de que Estados Unidos lanzara bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, Japón ofreció rendirse en la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de China, Manchuria y las antiguas colonias occidentales tomadas por Japón en 1941 a 1942, Corea, anexada a Japón desde 1910, no tenía un gobierno nativo o un régimen colonial esperando regresar después de que cesaron las hostilidades. Las tropas soviéticas, parte de las fuerzas aliadas, inmediatamente comenzaron a llegar a Corea. Estados Unidos estaba consternado y actuó rápidamente para evitar que toda Corea se convirtiera en un estado satélite soviético. Tim Rooks, entonces coronel del ejército, seleccionó el paralelo 38 como la línea que dividiría el sector controlado por Estados Unidos del sector controlado por los soviéticos. El general Douglas MacArthur anunció la división de Corea en 2 zonas de ocupación en la Orden General número 1, que Stalin aceptó. Una coalición de nacionalistas coreanos formó la República Popular de Corea como gobierno interino. Con el tiempo, la KPR se volvió cada vez más comunista. Kim Il-sung, un líder guerrillero coreano de la década de 1930, emergió como líder del KPR prosoviético en Corea del Norte. La Unión Soviética reconoció a la KPR mientras que Estados Unidos no. El KPR, inicialmente destinado a ser un gobierno interino con sede en Pyongyang, se convirtió en el gobierno de Corea del Norte a través de elecciones justas. En la Corea del Sur, controlada por Estados Unidos, el gobierno de la KPR no fue reconocido. Los comunistas del sur se opusieron a esto y en otoño, la guerra partidista había envuelto partes de todas las provincias coreanas por debajo del paralelo 38. La lucha se expandió a una guerra fronteriza limitada entre el recién formado Ejército de la República de Corea, así como el Ejército Popular de Corea del Norte. En su propósito más amplio, el levantamiento partidista fracasó. La República de Corea se formó en agosto de 1948, con Syngman Rhee como presidente. Sin embargo, casi 8.000 miembros de las fuerzas de seguridad de Corea del Sur y al menos otros 30.000 coreanos perdieron la vida. Rhee, de 77 años, se convirtió en un lastre político, ya que estaba increíblemente obsesionado con conquistar Corea del Norte y unificar Corea bajo su liderazgo. En 1949, el Congreso de Estados Unidos se demoró al considerar un proyecto de ley de ayuda de $150 millones a Corea del Sur. Syngman Rhee había hablado con tanta frecuencia de invadir Corea del Norte que los líderes estadounidenses temían darle demasiadas armas. También en 1949, la mayoría de las fuerzas armadas estadounidenses se habían mudado. Solo 500 asesores, conocidos como KMAG, permanecieron en Corea del Sur bajo el mando del general de brigada William L. Roberts. A principios de 1949, Kim Il-sung insistió en su caso con el líder soviético Joseph Stalin de que había llegado el momento de una invasión convencional del sur. Stalin se negó, preocupado por la relativa falta de preparación de las Fuerzas Armadas de Corea del Norte y por la posible participación de Estados Unidos. Después de otra visita de Kim a Moscú en marzo o abril de 1950, Stalin aprobó una invasión. El 25 de junio de 1950, el ejército norcoreano atacó a Corea del Sur, cruzando el paralelo 38. Los funcionarios del Pentágono estaban atónitos y no tenían preparado un plan de contingencia inmediato. Inmediatamente después de la invasión, estos asesores discutieron la posibilidad de enviar al general Douglas MacArthur, el comandante estadounidense en el Lejano Oriente, para liderar una respuesta militar. Los invasores norcoreanos esperaban tomar Seúl, la capital de Corea del Sur, lo más rápido posible. La mayoría de las fuerzas de la República de Corea fueron derrotadas por las tropas de Corea del Norte. Solo una división de la República de Corea, la Sexta, mantuvo su posición.
El Ejército Popular de Corea entró a Seúl en la tarde del 28 de junio, pero los norcoreanos no lograron su objetivo de una rápida rendición del gobierno de Ri y la desintegración del ejército surcoreano. Sin embargo, si el sur quería evitar el colapso, necesitaría ayuda de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. La respuesta inicial de Truman, en lugar de presionar por una declaración de guerra al Congreso, que consideraba demasiado alarmista y que consumía mucho tiempo, Truman acudió a las Naciones Unidas en busca de una sanción. La ONU categorizó el ataque de Corea del Norte como una ruptura de la paz en lugar de agresión, porque los soviéticos argumentaron que la guerra de Corea fue en realidad una guerra civil. Como guerra interna de la nación de Corea, la ONU no tendría derecho a interferir en esto. La mayoría de los estadounidenses ignoraron esta interpretación de la guerra de Corea. Mientras tanto, la opinión pública y del Congreso de los Estados Unidos apoyó la intervención militar sin una disidencia significativa. El 30 de junio, con el ejército de la República de Corea en una situación desesperada, Truman cedió y le dio a MacArthur autorización para transferir 2 divisiones completas de Japón a Corea. Durante aproximadamente 2 meses y medio, MacArthur simplemente trató de evitar que el ejército norcoreano tomara Busan. Mientras tanto, Estados Unidos llevó a cabo una campaña de bombardeos estratégicos y bloqueó la costa con buques de guerra. MacArthur logró su objetivo principal de mantener a Busan. Para el 4 de julio de 1950, la balanza había comenzado a inclinarse hacia Estados Unidos. El 7 de julio, la ONU pidió a Estados Unidos que nombrara un comandante de la ONU. Truman rápidamente nombró a MacArthur comandante en jefe del comando de la ONU. MacArthur respondió a este honor exigiendo más tropas. En la costa este, los cruceros y destructores de la Marina de los Estados Unidos se convirtieron en una artillería pesada de alta mar para el primer cuerpo de la República de Corea. Mientras tanto, empezaron a llegar nuevas unidades del ejército y la infantería de marina de los Estados Unidos, complementadas por una brigada de la Commonwealth británica. En septiembre de 1950, cuando los norcoreanos creían que las fuerzas de Estados Unidos, la ONU y la República de Corea estaban atrapadas, MacArthur comenzó a retirar a los Marines de Busan. Había planeado un golpe maestro, un atrevido asalto anfibio al puerto coreano de Incheon a mitad de camino de la península. MacArthur planeó usar Incheon como base para atacar Seúl y desde allí cortó los suministros al Ejército Popular de Corea del Norte, que entonces estaban atacando a Busan. El destacamento de Estados Unidos contaba con 70.000 hombres. Los Marines tomaron Wolmi, una isla cercana de Incheon, con bajas mínimas. Al anochecer del 15 de septiembre controlaban Incheon, para luego tomar Seúl, y el 27 de septiembre el octavo ejército de Walker de Busan se reunió con el ejército de MacArthur. El 29 de septiembre, Syngman Rhee fue restaurado al poder en Seúl. En lugar de detenerse en el paralelo 38, MacArthur, con el apoyo estadounidense, envió sus fuerzas al norte de la línea divisoria. Mientras tanto, Zhou Enlai, el ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular de China, prometió que la República Popular China defendería Corea del Norte y enviaría tropas a través de Yalu si Estados Unidos cruzaba el paralelo 38. El 17 de agosto, Estados Unidos anunció en los pasillos de la ONU la construcción de su objetivo de unificar Corea. A fines de agosto, las fuerzas de Estados Unidos, la ONU y la República de Corea avanzaban más al norte de Corea, acercándose a la frontera con China. El bombardeo accidental de Estados Unidos de un aeródromo de Manchuria justo al norte del río Yalu, que separa a Corea del Norte de Manchuria, alarmó aún más a los líderes de la República Popular China. El 9 de octubre, MacArthur envió sus fuerzas a través del paralelo 38 cerca de Kaesong, con el objetivo de capturar Pyongyang, la capital de Corea del Norte. El 15 de octubre, Truman voló a Wake Island para reunirse con MacArthur. En la reunión, Truman trató de enfatizar la importancia de manejar la situación coreana con cuidado y diplomacia. MacArthur, por otro lado, predijo que ni la Unión Soviética ni la República Popular China probablemente acudirían en ayuda de Corea del Norte. MacArthur regresó a Corea sin inmutarse y sus fuerzas ocuparon Pyongyang en cuestión de días. MacArthur sintió que el ejército norcoreano había sido esencialmente destruido a mediados de octubre
y en contra de las recomendaciones del Estado Mayor Conjunto, envió sus fuerzas a las partes más septentrionales de Corea del Norte. Sus tropas fueron alcanzadas por sorpresa y diezmadas cuando las tropas comunistas chinas comenzaron a atacar sus fuerzas. El 25 de octubre, la República Popular China atacó a los soldados de la República de Corea y los derrotó en Puchín. El 1 de noviembre, los chinos derrotaron a las tropas estadounidenses en Unsan, en el primer combate chino-estadounidense de la guerra. MacArthur, que todavía esperaba algún día postularse para presidente, se obsesionó con una victoria absoluta. Comenzó a tratar de manipular a Washington para que Washington le ordenara hacer exactamente lo que quería. Enfurecido por las acciones de MacArthur, Truman ciertamente quería sacarlo del mando, pero MacArthur seguía siendo demasiado popular en los Estados Unidos. En enero de 1951, la República Popular China comenzó a hacer ofertas de paz. El alcance fue limitado. China solicitó que se llevara a cabo una conferencia de 7 potencias sobre los problemas del destino de Corea y Formosa, así como sobre la cuestión de un escaño chino en la ONU. Los estadounidenses no querían darle un escaño a China en la ONU. Estados Unidos rechazó la oferta de paz de China. En cambio, a instancias de Truman, la ONU censuró a China por agresión. Por su cuenta, MacArthur decidió ir aún más lejos en su antagonismo con los chinos. Decidió enviar un ultimátum a China. MacArthur exigió que los chinos retiraran sus tropas. Si no lo hacían, prometió obligar a China a arrodillarse. Truman estaba indignado por el deshonesto intento de MacArthur de definir e influir en la política estadounidense. Decidió que había que despedir a MacArthur. No obstante, MacArthur fue recibido en casa como un héroe con desfiles masivos. El 14 de abril de 1951, tras la destitución de MacArthur, Matthew Ridgway asumió la posición de MacArthur y controló el esfuerzo de guerra de Estados Unidos desde Tokio. De septiembre a noviembre de 1952, la Fuerza Expedicionaria China llevó a cabo su sexta gran ofensiva de la guerra, esta vez para obligar a los aliados a volver al paralelo 38 e infligirles bajas inaceptables. Los chinos se infiltraron en los puestos avanzados aliados por la noche y luego atacaron con el apoyo de breves e intensos bombardeos de artillería. Para cuando los combates se desvanecieron, a mediados de noviembre, el octavo ejército había perdido 10.000 hombres, los chinos 15.000. Los comandantes chinos esperaban haber persuadido al presidente electo Eisenhower de que abandonara cualquier plan ambicioso para una gran ofensiva en 1953. Tanto Eisenhower como el secretario de Estado vieron la continuación de la guerra de Corea como incompatible con los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. El 5 de marzo de 1953 murió Joseph Stalin y en pocas semanas el Politburó del Partido Comunista Soviético votó que la guerra en Corea debía terminar. Mao Zedong recibió la noticia con consternación, pero sabía que su ejército no podría continuar la guerra sin la ayuda soviética. Sin embargo, la paz aún no estaba a la mano. Ri nunca había renunciado públicamente a su posición de marchar hacia el norte y unificar, y en privado insinuó que podría aceptar un armisticio solo a cambio de compromisos serios por parte de Estados Unidos, incluida una alianza de seguridad mutua y $1.000 millones en ayuda económica. Mientras tanto, los chinos solo vieron una forma de ganar concesiones y territorio en un acuerdo de paz en el campo de batalla. La batalla del saliente de Kunsom puso fin a la guerra activa. El 25 de mayo, los negociadores de Panmunjom habían elaborado los detalles del intercambio de prisioneros de guerra. Comenzaron a planear una firma de armisticio. Luego, del 18 al 19 de junio, Syngman Rhee hizo arreglos para que su policía militar permitiera que 27.000 internos coreanos bajo su custodia escaparan. Enfurecidos, los chinos ordenaron nuevos ataques contra la República de Corea. Los estadounidenses compartieron su furia, pero en aras del compromiso, convencieron a Rhee de que Estados Unidos cumpliría todas sus condiciones previas para un armisticio. El 9 de julio, Rhee acordó acertar el armisticio, aunque ningún representante de la República de Corea lo firmó. El 27 de julio, Mark W. Clark para la UNC, Peng Do-ai para los chinos y Kim Il-sung para los norcoreanos firmaron el acuerdo. Ese mismo día cesaron los disparos y los ejércitos comenzaron el incómodo proceso de desconexión a través de lo que se convirtió en una zona desmilitarizada de 4 kilómetros de ancho
y con una Corea aún dividida.